Puede que la próxima vez que vuelvas andando a casa, en una noche cerrada, todo parezca como siempre, pero lo inexplicable, lo aterrador, puede encontrarse a una esquina de distancia. Descubre en este relato cómo caminar por la calle puede transformarse en una auténtica historia de terror. Se tomó la última copa, siguiendo la inercia de la noche. Esther se notaba cansada después de horas bailando. Si es que a dar saltos y mover los brazos poseída por el ritmo de la música, se le podía llamar baile. Había sido una noche más de fin de semana con sus mejores amigas. Se había divertido y se encontraba contenta. Se despidieron fuera del local. Ella no vivía lejos y solo tenía que caminar por varias calles de una ciudad sobre la que estaba a punto de romperse la noche y dar paso a una mañana de domingo primaveral. Sus amigas insistieron en acompañarla a casa, pero ella quería disfrutar de una vuelta tranquila. A veces la soledad es difícil de encontrar en una gran ciudad. Comenzó a caminar con dificultad, aunque últimamente solía controlarse, había bebido un poco más de la cuenta, y eso hacía que dar cada paso se convirtiera en una odisea divertida, en la que las calles se empeñaban en correr para apartarse debajo de sus zapatos. Continuó jugueteando por las aceras de ese modo, sin darse cuenta de que, poco a poco, iba quedándose completamente sola entre callejones vacíos, edificios durmientes y farolas que se esforzaban en la tarea de iluminar un espacio que les quedaba enorme. De repente, algo empezó a vibrar en el bolso, y un sonido excesivamente alto para el silencio que reinaba empezó a adueñarse del entorno. Esther se asustó y metió la mano con velocidad para coger el móvil. Cuando miró la pantalla, ya habían colgado. Esther resopló. El pesado de su ex se empeñaba en llamarla a esas horas los fines de semana. Estaría borracho, como siempre. Decidió silenciar el aparato y continuar con su serpenteante caminar hasta su cama, que era lo único en lo que pensaba en ese momento. El silencio volvió a envolverla, pero un extraño sonido, al principio lejano, parecía comenzar a llegar poco a poco. Unos pasos, miró hacia atrás. Estaba vacío. Volvió a mirar hacia adelante. Nada. El sonido pareció apagarse, así que continuó caminando. Tras dar 10 pasos más, esas extrañas pisadas ya no sonaban tan lejanas. Volvió a pararse y a mirar para todos lados, pero solo vio oscuridad. Esther comenzó a inquietarse. Empezó a caminar más rápido, intentando llegar a su casa lo antes posible y sentirse segura de nuevo. Los pasos se hacían más fuertes. Miraba para atrás sin detenerse, pero no había nada. Esther buscaba con la mirada a alguien, cualquier grupo de personas que estuvieran recogiéndose, como ella, y sirvieran de bote salvavidas en ese océano de silencio en el que unos pasos cada vez la acechaban más, como un tiburón que había olido la sangre y perseguía a su presa. Con las prisas se torció el tobillo, pegó un grito de dolor y casi se cayó al suelo. Mientras se quitaba los zapatos, se dio cuenta de que los pasos no se escuchaban. Quizás estaba volviendo loca, o era el efecto del alcohol. Igual eran sus propios pasos que resonaban por la calle y generaban ese efecto de una persona persiguiéndola. En ese momento Esther sonrió, pero le duró poco. Al incorporarse del todo y mirar hacia atrás, vio unas pequeñas sombras escondiéndose entre los coches. El terror más absoluto se adueñó de su cuerpo. La adrenalina le devoró las venas. Se volvió a girar y se encontró delante de un niño. ¿Qué hacía ese niño a esas horas de la noche en medio de la calle? ¿Te has perdido?, le preguntó Esther acercando su cara. El niño la miró fijamente con una sonrisa diabólica. Sus ojos eran completamente negros, de otro mundo. En ese momento se le escapó un grito y comenzó a correr. El niño alcanzó a agarrarle el bolso y éste cayó, expulsando su contenido por todo el suelo. Esther siguió cojeando. No había tiempo para pararse. No iba a quedarse esperando a que esos niños la alcanzasen mientras lloraba en el suelo como un cordero antes de ser degollado. Los pasos continuaban resonando cada vez más fuertes, pero ella ya no miraba hacia atrás. Sabía que su casa estaba cerca,
tan solo a unos 100 metros. Podía sentir sus latidos, que golpeaban su pecho hasta el punto de casi hacerle daño. 50 metros. Escuchaba los pasos y las risas de esos niños que la perseguían. Tenían que encontrarse cerca de ella. 20 metros. Solo restaba girar una esquina más y se encontraría con el portal de su edificio. 10 metros. Las risas juguetonas golpeaban las paredes de la callejuela. Aquellos seres parecían jugar con ella como si estuviesen persiguiendo a un cachorro. Giró la esquina mirando de reojo hacia atrás, pero no había nada. Al mirar hacia adelante los vio. 3 niños se encontraban frente a ella, con una piel completamente blanca y unos ojos grandes, de un negro brillante. Esther cayó al suelo de espaldas, gateó hacia atrás intentando huir, pero era demasiado tarde. Los 3 niños se agacharon, acercándose a ella. Sus caras sonreían y sus grandes ojos negros se clavaban sobre los de Esther, hambrientos, como los de un tigre que mira a su presa agazapado en medio de la selva, esperando el momento. Escuchaba la respiración de esas criaturas, podía olerlas, un olor nauseabundo que se empeñó en inundarla por dentro. Casi vomita. De pronto los 3 niños abrieron la boca y pegaron un grito inhumano que dejó a Esther petrificada, haciendo que su corazón se parase de puro miedo. Encontraron el cuerpo de Esther a los pocos minutos. Ya había amanecido. La chica se hallaba con una expresión de terror absoluto. La causa de la muerte fue un paro cardíaco. Nadie pudo saber qué es lo que había causado ese miedo que consumió su vida. Lo único que quedaba cerca de Esther era ese olor vomitivo que parecía envolverla, que parecía tragarse toda respuesta. Soy Sergio Ruz y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscríbete y activa la campana para ver nuevos relatos como este. Muchas gracias.